que no están. Ahí está. Ahí está, Brian. Ok, puse acá lo que es las 21 unidades que tiene el Tratado de Neurología, por ejemplo, agarro mi libro de neurología, el primero que encontré acá, el más nuevo, y es el de la Asociación Brasilera de Neurología. Bueno, son 21 unidades, pero normalmente lo que damos, ¿verdad? La mayoría de los libros tienen son estas dos unidades, ¿verdad? Y mira, en rojo lo que vamos a dar y lo que ya dimos, ¿no? Está interesante, casi completamos, creo yo, lo más importante. Lo que nos faltaría dar, y si algún momento hay alguna semana por ahí libre, ustedes quieren de repente dar, me avisan y ya está. Trastornos del sueño y neurología cognitiva, sería la parte de demencia, esas cosas. Bueno, faltó acá uno también, disturbios vestibulares, equilibrio sería vértigo central, ¿verdad? Causa de vértigo central, vértigo posicional paroxístico benigno y esas cosas, vértigo. Neurología cognitiva es todo lo que es demencia, evaluación cognitiva, trastorno del sueño, insomnio. Eso es lo que nos vamos a poder dar, ¿verdad? Pero hoy vamos a terminar la parte, miren, sí, ¿por qué dimos tanto ACV? Y van a decir, ¿por qué lo que dimos 3 clases de ACV? Los capítulos de ACV son 17. Este es lo que está acá en paréntesis, son de la unidad de ACV, 17 capítulos corresponde, el libro corresponde a ACV. 12 acefaleas, ¿sí? De semiología puse porque dimos la primera clase, puede ser semiología. Disturbio de movimiento, o sea, Parkinson y otros trastornos de movimiento, son 7 capítulos. Epilepsia son 5, esclerosis múltiple son 6, neurología cognitiva 4. Miren esto, la unidad 10. Sería enfermedades del sistema nervioso periférico y miopatías. 21 capítulos son de enfermedades, corresponden a todas las que sea polineuropatía, radiculopatía, enfermedad de la unión neuromuscular, y 18 capítulos son para miopatías. Agarré justamente este libro porque es nuevo, porque la miopatía tuvo un avance tremendo en los últimos 10 años, ¿verdad? El tema de miopatías, todo lo que sea enfermedad de músculo. Esperemos que Víctor es el jefe de departamento de neuromuscular del IPS. Él ya me confirmó, va a dar la clase. Le pedí que dé una clase de semiología general, así de repente escuchan otra campana de cómo evaluar la parte neuromuscular. Va a dar el miércoles. Miércoles entonces espero que participen, pregúntenle. Él fue mi R superior. Fue mi R superior y es mi amigo y es un tipazo. Es una de las personas que para mí el que más sabe de neurología que yo conozco, por lo menos en el país. Es un tipazo. Sabe todo. Lo que vos le preguntás al tipo sabe. Increíble. Pero bueno, y él se dedica a la parte neuromuscular de jefe ahí de IPS. Y bueno, y espero que participen. Es el miércoles. Mañana voy a empezar yo la parte de Guillem Barré y miastenia. Hoy terminamos la parte de ACV, que es la prevención secundaria, y voy a dar ya epilepsia. Así que una hora de clase ya vamos a terminar los dos. Porque esta parte es rápido. Bueno, acá está. Hoy, ahí voy a terminar esa parte con prevención secundaria y epilepsia. Mañana miastenia y síndrome de Guillain-Barré. El miércoles semiología neuromuscular que va a dar el doctor Víctor Ojeda. Jueves, estos temas no se suele dar, pero voy a intentar dar ELA y demencia porque no son enfermedades más raras, más ya del especialista y tiene muy poco tratamiento. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Si vamos a dar eso o qué hacemos. Porque ya está el viernes ya el examen, ¿no? Ok, empezamos con este caso. Andrew, ¿puede leer, por favor? Sí, doctor. Dice, paciente de 62 años con antecedentes de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial con tratamiento irregular que presenta en su domicilio episodio de hormigueos y debilidad en brazo y en mi cara izquierda de aproximadamente 25 minutos de duración. Luego de 6 horas del episodio es traído por su familiar al servicio de emergencia para control de la presión arterial. Al momento de la evaluación, asintomático, sin ningún déficit, presión arterial de 160/100 y eso. Tienen que enviar un mensaje. Ok, excelente. 62 años, tiene antecedentes de diabetes
e hipertensión, tratamiento irregular y presenta entonces un episodio de hormigueo y debilidad del brazo y en mi cara, ¿sí? ¿De qué lado? Izquierdo. 25 minutos duró. Luego de 6 horas del episodio, le lleva al familiar a la emergencia porque le comentó a Andrew, y Andrew se acuerda de la clase de ACV, que puede hacer trombolisis a las 4 horas y media, pero Andrew dijo, no, pero más de 4 horas y media se puede hacer trombectomía, ¿sí? Y ya el hospital tiene hemodinamia y puede hacer trombectomía, entonces le lleva. Pero al momento de la evaluación, Andrew, vos le llevas a tu familiar, la acompañás, no hay ningún déficit, ningún déficit. Y la PA tiene 160-100. ¿Sí? Parecido al caso este de la chica, ¿se acuerdan del que comentó el doctor Jorge, verdad? Que recuperó totalmente. Primer punto, ¿qué diagnóstico pensabas, Andrew? Podría ser un AIT. Sí, muy bien, bien pensado. ¿Es una entidad benigna, Andrew? Mm, en el momento sí, ¿verdad? Pero se puede repetir y... No realmente. No es Es que benigna, no es benigna. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento puede hacer una ACV, ¿verdad? Hay que estudiar entonces, Andrew, ¿o no? O le sí, hay enviamos a que la estudiar. casa. Le enviamos a la casa con el que vuelva con su clínico en una semana o que se agende, que llame a call center y se agende. No, 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 hay que estudiar en el momento. Muy bien, Andrew. ¿Le internamos o no? Y creo que sí, porque se puede Depende, repetir muchas horas. depende. No, 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 y depende, Andrew, porque si en la urgencia ya viene, le haces una tomografía, es normal, una resonancia es normal, y ya le llamas al cardiólogo, le haces su electro y su ecocardio, le haces ya su ecodoppler de cuello, y ya puedes determinar la causa, le puedes enviar ya con una prevención secundaria, ya le puedes enviar, ¿sí? Depende ahí vamos a hablar, hay una escala también que se utiliza para ver si se le interna o no al paciente. ¿Está bien, Andrew? Vamos a ver hoy eso. Ok, la definición clásica del AIT, accidente isquémico transitorio, muy bien, dijo el compañero acá, es un déficit neurológico causado por isquemia cerebral focal, que resuelve por completo en 24 horas. Esto es la definición clásica de AIT. En el 2002 se dijo esto, episodio de disfunción neurológica causado por isquemia cerebral o retiniana con síntomas de menos de 1 hora de duración y sin evidencia de infarto en las neuroimágenes. Se agregó lo que es sin evidencia de infarto en las neuroimágenes, como ya les comenté en las clases, en clases anteriores, no me acuerdo en cuál, pero justo por el caso que puso Jorge, no pudo haber sido una IT, esa chica que de 16 años que tuvo su cuadro neurológico y recuperó totalmente. ¿Por qué? Porque en la imagen aparecía ya un infarto. La definición actual es episodio de disfunción neurológica transitoria por isquemia medular o retiniana sin evidencia de infarto, sin evidencia de infarto en neuroimágenes. Esta definición entonces eliminó el tiempo y le agregó la imagen. Los factores de riesgo para ACV, AIT y lo mismo para la ACV también es la hipertensión arterial, la fibrilación auricular, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, edad, dieta, factores hormonales, sexo masculino es más que la mujer, antes por lo menos de la menopausia, después de la menopausia ya es igual. La estenosis carotidia, vamos a hablar un poco de eso hoy, y el bajo peso al nacer. ¿Es fácil diagnosticar una IT, Andrew, o sí que es un poco difícil? ¿Qué pensás? No tanto, Andrew. Error diagnóstico en un estudio de emergentólogos en Estados Unidos. Hasta 60% de los emergentólogos se equivocaban en el diagnóstico de IT. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante hacer un buen diagnóstico en este caso? Porque el riesgo de ACV dentro de los primeros 3 meses después de la IT es de 10 a 20%. El 50% de los episodios de ACV posterior a una IT ocurren dentro de las primeras 48 horas. De ahí que vos dijiste, hay que internar, ¿verdad? Pero depende. El riesgo depende, puede ser de alto riesgo o de bajo riesgo. El riesgo entonces de presentar AIT recurrente, ACV o muerte luego de una AIT es de 25% a los 3 meses. ¿Sí? El riesgo de ACV, de infarto o miocardio y muerte por una causa vascular a los 10 años es de 42% en un paciente que tuvo AIT. Entonces no es una entidad benigna. El 15 a 30% de los ACV son precedidos de una AIT. El paciente ya tuvo una AIT. Es comienzo brusco, sin pródromos, síntomas transitorios. Generalmente
menos de 30 minutos, ¿sí? La mayoría, el 90% de los AIT duran menos de 30 minutos. Y se tiene que, bueno, el AIT debe ser atribuible a un compromiso en territorio vascular, ¿se entiende? Bueno, se interna, se observa, se le envía con el clínico en forma ambulatoria, con su clínico de cabecera, se hace lo mismo para todos. No, depende. Eso hay que valorar, es una valorización del riesgo. El riesgo de ACV en corto periodo depende si es cardioembólico, si es increscendo, si está bajo tratamiento con antiagregantes, si hay presencia de factores de riesgo. Todo depende de eso y eso se hace una escala, la escala de ABCD. Esta es la escala, hay muchas escalas, le mostré nomás en la anterior toda la escala, pero esta es la que se usa, el ABCD2 score, que es un riesgo de ictus. Ustedes me dicen, ¿qué es lo que es? ¿Para qué se hace esta escala? Justamente Andrew Bola se hace paciente para ver si realmente el riesgo es alto y si le internas o no. Porque si el riesgo es bajo, mira acá abajo la interpretación. Si el score, el puntaje te sale 0 a 3, el riesgo de stroke es solo de 1%. La observación hospitalaria puede ser innecesaria y a este sí le puede ser, Andrew, enviar a su casa y decirle mañana vení con tu clínico, ¿sí? Pero asegurarle que vengan, ¿eh? Si el score es de 4 a 5, el riesgo de ACV es de 4%. La observación ya se justifica en la mayoría de los casos y si el score es alto, el riesgo de ACV es de 8%, ahí sí o sí podés, o sea, tenés que internarle o si le vas a poder hacer todo en la urgencia, bueno, hacer en la urgencia, pero te tiene que ir con un diagnóstico y con un tratamiento ya preventivo, ¿no? ¿Y qué es el score de ABCD? Son las siglas de edad mayor a 60 años de un punto. De la presión sistólica, si es mayor a 140 y 90, es un punto. La característica de la IT, si la debilidad es unilateral con o sin alteración en el habla, son 2 puntos. Alteración en el habla sin debilidad es un punto. Y la duración, A, B, C, D. Duración, 2 puntos y dura más de 60 minutos. De día 59, un punto. Y la otra D, por eso A, B, C, D, 2. Porque hay 2D. La otra D es diabetes, un punto. ¿Sí? Entonces se hace este score para hacer un riesgo de ACV en este paciente. Entonces, como vimos recién, riesgo bajo, ambulatorio. Riesgo intermedio, depende, le puede internar o no. Y riesgo alto, le internás para estudiarle bien y para enviarle a la casa ya con anticoagulante o con antiagregante o con el tratamiento ya establecido de una prevención secundaria. Entonces, lo que se hace para que se le deja a ellos en urgencia o se le interna para completar el estudio etiológico de esa IT en las primeras 24 o 48 horas. Hay que hacer imágenes carótidas, ¿sí? Ecodoppler o angioresonancia o angiotac. Se le puede observar o internar de acuerdo a los protocolos de cada hospital. Si una disección arterial, un paciente joven que tiene una disección en el ecodoppler se ve eso, obviamente le vamos a tratar. Si es cardioembólico porque encuentra un trombo en el corazón o tiene una arritmia, una FA, le voy a tratar con anticoagulantes. Si es criptogénico, no sé la causa no determinada, también se usa antiagregante, ahí no se anticoagula, a no ser que tenga unas características. Y cuando hay una aterosclerosis de grandes arterias, como por ejemplo una estenosis carótida, depende de la obstrucción. Vamos a ver eso. Si la estenosis carótida es mayor a 50%, se trata con cirugía, endarterectomía se llama. Y ahí está. Si hay una disección arterial, se determina que una disección, paciente joven con ACV isquémico o una IT, se usa antiplaquetarios, aspirina o clopidogrel. Anticoagulación también se puede usar, eso es controversial. Por 6 a 12 meses el tratamiento en la disección arterial. El cardioembólico es anticoagulante, eso no hay duda. Y ahí se usa una escala que se llama CHAS-VAS, para ver el riesgo en la FA, por ejemplo, se usa esa escala, y el Hasbled, que es para ver el riesgo de sangrado. El criptogénico se usa aspirina o clopidogrel. Arteriosclerosis de grandes arterias, antiplaquetarios, ¿verdad? Si tiene una estenosis carótida o usa aspirina o clopidogrel. Y si la estenosis carótida es mayor a 50%, la estenosis aquí en la carótida interna, hay que operar en la arterectomía. Se recomienda que sea dentro de las 2 semanas del AIT. ¿Sí? Obviamente se usa estatina, atorvastatina en casi todos los casos y tratamiento de las comorbilidades, hacer caminata, bajar de peso y compañía. El mensaje final en la AIT es que todo paciente con AIT requiere una rápida evaluación para evitar una catástrofe mayor, mortal o invalidante como una ACV u otros eventos vasculares. ¿Se entendió, AIT?
Eso es AIT. Chao, AIT. Ahora, vamos a empezar la prevención secundaria del ACV, ¿verdad? Que preguntó justamente la vez pasada alguien. Entonces, ¿qué hacemos con los ACV? Si le tratamos ya con trombolítico o no. Depende de cada caso. Si es un ACV isquémico lacunar, ¿cuál es lacunar acá, Brian? ¿Primero, el segundo o el tercero? Eso ya no se pueden equivocar, por favor. ACV lacunar. El segundo. Sí, el segundo. Acá se ve la laguna, ¿verdad? Cuando es una imagen menor a 15 milímetros o 1.5 centímetros, ¿verdad? Eso es una ACV lacunar. Dijimos que eran obstrucciones de las arterias lentículo-estriadas, ¿verdad? Eso tiene un tratamiento, Brian, ¿sí? Generalmente se ve en pacientes hipertensos diabéticos mayores de 60 años. Hipertenso diabético mayor de 60 años y ACV lacunar. Y tienen unos síndromes característicos. Síndrome lacunar se llama. Y hay de 5 tipos, ¿verdad? Disartria, mano torpe, sensitivo puro, motor puro, hemiplegia, ataxia, ¿sí? Bueno, luego están los ACV isquémicos que no son lacunares y ahí entra patologías de grandes arterias y la cardioembólica. ¿Quién se anima a decir cuál es el cardioembólico acá? De esas imágenes, ¿cuál es el cardioembólico? Por descarte tienen que hacer. Porque les digo, esta imagen aquí se suele ver, esto es muy común en las patologías de la carótida, ¿sí? Entonces el cardioembólico es este, el primero, porque se ve ahí todo el territorio el territorio parcial de una de las ramas de la cerebral media, acá. Toda esta hipodensidad es un ACV isquémico cardioembólico. Cardioembólico el que más tiene transformación hemorrágica, le dije también en la clase anterior. Esto que se ve aquí en las líneas, que se ven aquí en la zona, además solo en un sector, ¿verdad? Y nos agarra un territorio vascular así, son como micro émbolos que van de la carótida y van produciendo esta lesión. Y también a veces por la estenosis importante de la carótida se ve esta isquemia en el territorio. Esta zona también es territorio frontera, ¿sí? Esto es carotidio. Entonces, por imagen también vos podés sospechar, hay unos patrones de infarto cerebral. Obviamente, tengo que hacer el estudio. Esto también alguien puede decir, y no puedo decir una ateroembolia de la carótida, sí, pero esto es más común en cardioembolia. Entonces, así clasificamos, dijimos en la clase anterior, la ACV lacunar, que son los pequeñitos, los ACV isquémicos de patología de grandes arterias, que puede ser intracraneal o extracraneal. Extracraneal son las arterias carótidas o vertebrales y la intracraneal son la cerebral media, pero que son arterias grandes, porque las chiquititas son lacunares. Y después está el origen cardioembólico, y eso vamos a ver hoy. Bueno, ¿qué estudios hacemos en el paciente con ACV isquémico? ¿Se le trombolizó, no se le trombolizó? O sea, si le hicimos o no la trombólisis. ¿Cuáles son las presencias de comorbilidad y factores de riesgo en un paciente con ACV isquémico? Hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, cardiopatía, arritmias, dislipidemia y sedentarismo. Entonces, esto siempre tengo que anotar en el caso que leyó Andrew, que decía, paciente hipertenso, diabético, ¿verdad? Ahí, eso ya le tiene que llamar la atención, que probablemente una patología vascular tiene el paciente, ¿sí? ¿Qué estudio se le pide en el paciente que ingresa por un ACV o por un AIT también, ¿verdad? Hemograma, iban a decir, ¿para qué el hemograma? Para ver si no tiene anemia, policitemia, leucocitosis. Es muy común abuelos que vienen por un ACV isquémico. El abuelo viene por un ACV isquémico y está también con una infección urinaria, o la abuela, ¿verdad? La infección favorece la trombosis. Entonces puedes ver un hemograma, por ejemplo, con una leucocitosis, con desviación a izquierda, que tiene neutrofilia, que tiene PCR positivo o una infección urinaria, ¿verdad? Se pide el eritro justamente en pacientes jóvenes, de repente tiene ACV y tiene una eritro muy aumentada, podés pensar en una patología autoinmune. Yo tuve el año pasado un paciente joven, estudiante de medicina, bueno, de la UNE, obviamente un brasilero, que ingresó por ACV, ingresó con probable esclerosis múltiple, decía, esclerosis múltiple. Y el paciente tuvo cefalea, esclerosis múltiple, cefalea, no tenía sentido, cefalea intensa, y en la
resonancia, varias lesiones cerebrales y varias lesiones tipo mancha, igual, parecísimo a la ACV, a la esclerosis múltiple, lesiones sin manchas blancas, en sustancia blanca. Al final, bueno, el pase corto, era un paciente que hizo una vasculitis del sistema nervioso, ¿sí? Tenía su eritro aumentadísimo y bueno, está en tratamiento por eso ahora. Vasculitis, no era paciente con lupus ni una enfermedad autoinmune, era una vasculitis primaria del sistema nervioso, paciente joven. Eritro entonces te ayuda para eso. Glucemia, obvio, se le pide a todo paciente con ACV para ver si no tiene diabetes. Hoy, eso se hace lo al ingreso, dijimos, la glicemia. El hemoglucotés se hace a la entrada, la urgencia se hace eso para ver si no está con hipoglicemia o hiperglicemia. Urea creatinina para ver si no tiene insuficiencia renal, porque le vas a dar unos medicamentos que, ojo, si está re mal de insuficiencia renal y luego no le puedes dar así nomás los medicamentos, y también te va a ayudar, si tiene insuficiencia renal y un paciente viene, yo no sé si es hipertenso o diabético, pero tiene insuficiencia renal, puedo pensar, este paciente probablemente es un hipertenso de larga data, ya tiene una nefropatía hipertensiva o una nefropatía diabética. Y bueno, para eso, electrolitos, hiponatremia da un cuadro confusional, los abuelos también es muy importante, puede ser farmacológico, porque usa diurético y le baja el sodio. Hipocalemia estamos hablando de potasio, no hay nada de calcio, hipocalcemia de calcio, hipocalemia de potasio. Colesterol, obviamente, un factor de riesgo vascular es el LDL mayor a 100. Análisis de todo lo que es la parte urinaria, BRL, electro. BRL y no se lo pedí tanto. Eso en Paraguay, por lo menos, no hay tan frecuente la neurosífilis meningovascular, ¿verdad? Pero bueno. Electrocardiograma, sí o sí, ¿verdad? Eso es obvio, para ver si no es la causa, no es cardioembólico o por una arritmia. Yo sí o sí le agrego un ecodoppler, o sea, un ecocardiograma, electro con ecocardiograma, creo que eso es lo que está diciendo acá. Radiografía también, para ver si hay cardiopatía dilatada, una tomografía de cráneo, obvio, también, ¿verdad? Ecodoppler de cuello, y eso, ¿verdad? El transcraneal no se pide mucho, eso. Entonces, para esto, miren acá, esta es una hermosa imagen para investigar. La investigación básica de un paciente con ACV isquémico, entonces tiene que constar de un electro y un ecocardio para ver si no hay un trombo intraventricular, si no hay una arritmia, una fibrilación atrial, ¿sí? Ausencia de onda P y compañía. El ecografista, si es un buen tipo, ya te va a poner también si aquí ya hay ateromatosis en la aorta, ¿sí? Ecodoppler de cuello para ver esto, enfermedad ateromatosa de grandes vasos aquí. Si hay una estenosis importante, mayor a 50%, se opera. Sí, Andrew, se va a mantener activa el eritro, va a estar alta mientras se mantenga la inflamación, ¿verdad? Esa inflamación dura a veces semanas. Es cierto, hasta que le haga corticoide, le da un tratamiento para su vasculitis, eso ahí se va a bajar. Entonces, no es lo mismo esta placa casi oclusiva aquí de la carótida interna, está en el seno carotidio, que esta, ¿verdad? Esto es obviamente mayor a 50%, esto es quirúrgico, ¿sí? Tampoco, o sea, también el ecografista debe poner en su informe si esa placa que está aquí en la carótida está o no ulcerada, si esa placa es inestable o no, o estable. Inestable decimos una placa que está con riesgo de ruptura y de formación de trombos, ¿sí? Como les mostré la vez pasada, esta placa, por si se rompa acá, dentro de esta placa hay colágeno y compañía que le llama a las plaquetas, y esas plaquetas se van a unir acá y van a formar un trombo, y ese trombo va a embolizar, ¿sí? Luego está la causa intracraneal, ¿verdad? La ateromatosis intracraneal, que serían estas arterias grandes, y la lacunar son de las más pequeñitas, ¿se entiende? Esta es una imagen que deben tener ahí siempre presente, ¿verdad? Buscamos entonces ritmo cardíaco, buscamos arritmias. La morfología del corazón para ver si hay una cardiopatía isquémica, ¿verdad? Si hay un trombo intraventricular, si hay una lesión o una prótesis, ¿verdad? De repente metálica, ¿no? El paciente no puede hablar y viene solo y a veces tiene una válvula metálica, eso aumenta el riesgo de ACV, obviamente.
o tiene un foramen oval permeable, ¿sí? Un foramen, el FOP, o tiene alguna enfermedad cardiológica estructural, una cardiopatía dilatada y compañía. Así se estudia al paciente. Y esta es la clasificación de TOAS que van a encontrar en el libro, ¿verdad? Clasifican el ACV isquémico en el origen cardioembólico, que corresponde más o menos al 25%, igual que en la de grandes vasos. Grandes vasos serían las de arterias extracraneales o intercraneales, y pequeños vasos lacunar, ¿sí? De 15%. El criptogénico, 30% es de causa no desconocida, o se dice de causa no determinada, ¿verdad? Entonces la investigación básica, repasando, para ver la topografía y el tipo de ACV, se pide tomografía o resonancia, básico, ¿verdad? Vasos, para ver los vasos, ecodoppler de cuello, para ver corazón, ecocardio, transtorácico, el que es transtorácico, cardíaco, ¿sí? Electrocardiograma, hematológico, un hemograma, glicemia, eritro, creatinina, urea, electrolitos, coagulograma, colesterol y triglicéridos. Eso es una rutina, esto es una investigación básica de un paciente que ingresa a urgencias por ACV. Esto es lo que hay que hacer. Cuando se hace el diagnóstico de un ACV lacunar, ¿verdad? Por la obstrucción de las lentículos estriadas de la arteria cerebral media o las tálamos perforantes de la cerebral, las tálamos perforantes de la arteria cerebral posterior, o las paramedianas del basilar, acá está la paramediana del basilar, acá están las tálamos perforantes de la cerebral posterior, que irriga el tálamo principalmente, y estos son las lentículos estriadas. Hablamos de una ACV lacunar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un síndrome lacunar, generalmente encontramos un infarto pequeño, por eso se llama lacunar, como una laguna, menor a 15 milímetros o menor a 20 en la resonancia. Generalmente la localización es profunda, la cápsula interna, núcleo de la base, tálamo, pedúnculo cerebral, puente, o tiene un ataque de cráneo normal. Justamente hoy, o ayer, porque vino una paciente, o ayer fue domingo, vino una señora que tenía un síndrome motor puro, facio brachiocural, con una tomografía normal, ¿verdad? Y que le pusieron en su papel AIT, ¿verdad? Pero como un AIT si la paciente sigue teniendo debilidad? No puede ser un AIT. Por la tomografía normal le dijeron que AIT no, la paciente tiene debilidad, entonces no puede ser un AIT. Ya más de 24 horas quedó con la debilidad, eso es una ACV. Bueno, la tomografía es normal y se hizo la tomografía a las 48 horas y tenía otra vez una tomografía normal, ¿verdad? Pero bueno, esta señora probablemente se haga una resonancia y se va a encontrar un pequeño infarto menor a 15 milímetros, ¿sí? Factores de riesgo. Puta, esta señora era diabética, mal controlada, hipertensa. No era tabaquita por lo menos. Pero bueno, estos son los riesgos que siempre hay que tener en cuenta en los pacientes con ACV lacunar. Hipertenso, diabético, mayor de 60 años. Ecodoppler de cuello, sí o sí, ¿verdad? Se hace para descartar que no sea ateromatosis de grandes arterias. Tiene que estar normal o una estenosis pequeña, menor a 50% de estenosis. ¿Sí? La arterotrombótica, que es de grandes vasos. Ahí lo que encontramos son ACV o una IT, que es siempre la misma forma. Estereotipado se dice cuando es siempre la misma forma. Eso es estereotipado. Yo siempre creía, me acuerdo, estereotipado. ¿Qué es lo que es estereotipado? Cuando hace de la misma manera, siempre una IT. Por ejemplo, el paciente dice, yo ya tuve esto de mi ojo que se me cerró totalmente en mi visión, que yo no veía nada, o sea, amoroso y fugaz. Tuve 2 veces eso. Eso no son IT estereotipados, está haciendo ateroembolia a la arteria oftálmica, ¿verdad? Y después ya perdió la vista. O siempre un síntoma de debilidad del brazo y pierna que recuperó, después tuvo otra de brazo y pierna, recuperó, y si Andrew no se da cuenta que él tiene que tratar eso, buscar la causa, la tercera venía Andrew ya con su debilidad que ya no recuperó, ya hizo una ACV. Mayor a 60 años, la mayoría ecodoppler sí o sí, hacer ecodoppler de cuello. El Doppler transcraneal, no, como le dije, no se usa mucho. Donde hay experiencia en eso, sí usan, ¿verdad? La estenosis debe ser mayor a 50% para decir que es un aterotrombótico, ¿sí? Acá. Esto es un aterotrombótico. Bien acá. Se ve aquí, ¿verdad? Ateromatosis de grandes vasos. Esto es una ACV isquémico y que encuentran esto aterotrombótico. Y si encontramos esto, Andrew,
encontramos también una FA, ¿cómo le ponemos? Cardioembólico. ¿Por qué crees que es cardioembólico y por qué no puede ser este? No Si no sé. puedes determinar, Andrew, se dice de causa criptogénica, es el que le dije hace rato, ¿sí? O de causa indeterminada, porque tenés dos posibles, esos dos posibles causas, ¿sí? Tenés dos posibles causas, entonces hay que evaluar si podés determinar cuál es la causa, o encontrar un trombo en el corazón, ahí sí, pero justamente un paciente con FA es muy común que sea un paciente diabético, hipertenso y que tenga también ateromatosis. Es muy común eso. Así que no le digo que no es infrecuente encontrarse esa situación de vos decir, este paciente que hizo, tiene una carótida mayor al 70% de obstrucción y tiene también FA. ¿Y cuál va a ser? ¿Será que fue el corazón? ¿Le anticoagulo o solo le dejo con antiagregante? Y eso hay que ver. Por eso se usa la escala CHAS-VAS, y si la CHAS-VAS es alto, igual le tengo que anticoagular. Y le doy aspirina también si es posible. Aspirina más anticoagulante si tengo las dos posibles causas. Entonces, repitiendo, ecodoppler de carótida y vertebral con estenosis mayor a 50% o imagen sugestiva de una placa inestable. Pienso en una ACV isquémico de grandes vasos o aterotrombótico, ¿sí? Se puede también hacer angioresonancia o angiotac, ¿sí? O arteriografía. Eso en el caso si hace una trombectomía. Bueno, si alguien se pregunta, ¿qué es lo que es una placa estable y una placa inestable? Es la característica de la placa ateromatosa. Si es inestable es porque está rota, está ulcerada, ¿sí? Como una úlcera, como un cráter. Y esto hace que estas células inflamatorias le llamen a las plaquetas y las plaquetas se van agregando ahí y forman lo que se llama el trombo. Ahí están las plaquetas. Por eso usamos aspirina o clopidogrel porque son antiagregantes plaquetarios, evitan la agregación de las plaquetas. Este es una placa inestable, horrible, ¿verdad? Más grande. Esta es una placa más estable porque tiene una capa fibrosa espesa ahí que le estabiliza. Eso hace la estatina también. La atorvastatina estabiliza la placa. Entonces, cuando le damos atorvastatina no es solamente para mantener su LDL menor a 100, también para estabilizar la placa. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta que le hice a Andrew. Ese paciente que tiene ambas cosas, y depende de la placa, entonces, si la placa es inestable, pero su FA está medio controlada, bueno, probablemente sea ateromatosa tu causa, ¿sí? O la placa es estable, muy estable, pero tiene un trombo intraventricular, probablemente es cardioembólico, por más que tenga las dos cosas, ¿verdad? Ok. Grandes vasos también se puede hacer el Doppler, es la imagen que se hace en Doppler, como le dije, no se usa mucho, por lo menos en Paraguay, el ecodoppler transcraneal. Cardioembólico, ¿cuándo vamos a pensar cardioembólico? Cuando la fuente obviamente está documentada que es cardioembólica, FA o fluter atrial, eso es muy cardioembólico. Por ejemplo, un infarto en más de un territorio vascular, eso también siempre utilizamos como parámetro para decir esto es probablemente cardioembólico. Cuando encontramos uno acá en el cerebral medio, encontramos otro en la cerebral posterior. ¿Entendió esa parte? Encuentro uno en territorio anterior y encuentro otro en territorio posterior. Eso no puede ser carótida. Carótida no puede ir a la parte territorio posterior. Eso tiene que ser vertebral. Entonces, si ves dos territorios, uno que es carotido anterior y otro es posterior, imágenes en las dos partes, probablemente sea cardioembólico, porque el corazón sí puede agarrar en una se va hacia la carótida y en otra se va hacia la vertebral. ¿Entendió? Cuando hay lesiones en diferentes territorios, piensen en cardioembólico. Obviamente, para estar seguro que es cardioembólico, el ecodoppler te va a mostrar una estenosis menor a 50%. Edad menor de 50 años, siempre también paciente con ACV isquémico y no sabe si no es vasculitis, no tiene no consume cocaína, no es nada, no tiene para pensar en algo raro, estudien el corazón, porque ahí están estas causas que son por FA paroxística. De ahí que el Holter se hace cada vez más tiempo. Ustedes saben, el Holter es el electrocardiograma de 24 horas. Actualmente hay Holter de una semana hasta de un mes, buscando justamente esa arritmia oculta que está ahí. Bueno, después de una investigación básica, dice, ¿hacer ecocardio? Obviamente sí.
¿sí? Hay que hacer ecocardio. Siempre, eso no hay ni duda. ¿Cuándo hacer para qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer un ecocardiograma? Para identificar si hay una fuente embólica cardíaca o del arco aórtico, como le dije. Si hay una causa estructural para FA, como una valvulopatía. Para estudiar las dimensiones del ventrículo, ¿sí? La aurícula. Estudiar la función cardíaca y ver la sístole, la fracción de eyección, si está muy baja, también predispone a formación de trombos. Para ver si hay áreas de asinesia o hipocinesia en el ventrículo, ¿sí? Ecocardio transesofágico. ¿Ustedes ya escucharon hablar de ecocardio transesofágico? ¿Sí o no? Cuando dieron cardio hablaron de eso. ¿Quién ya vio o escuchó del ecocardio transesofágico? Sí, doctor, ¿Alguien? ya nos hablaron. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia del transtorácico, María Clara? No sé, solo sé que el transesofágico no se hace acá. ¿Se hace? ¿Cómo que no se hace? O sea, se hace muy poco, me dijeron. En el público. En el privado, en Sí, el en el TESAI, público. hace el doctor Steve Wynn, el cardiólogo ahí de TESAI, él hace transesofágico. Solo se hace menos porque son los casos más de donde hay duda, ¿verdad? Por ejemplo, el tracto torácico es el que se hace a través del tórax, ¿verdad? El transesofágico se mete como un transductor por el esófago, ¿sí? Y ahí se ve mejor el foramen oval permeable, por ejemplo, ¿sí? Transesofágico se hace también. Cuando vos tenés, por ejemplo, esa sospecha de que un paciente joven puede sacar embólico, pero su electro salió normal, su Holter salió normal, su eco torácico salió normal, pero vos decís, hay algo en el corazón, no estamos picando, entonces hay que hacer eco transesofágico. Ahí dice, ¿cuándo? Cuando se evalúa un foramen oral permeable, ¿sí? El trombo en la aurícula y no se ve tal vez en el torácico y entonces le quiero ver mejor, puedo hacer transesofágico para ver el apéndice atrial, para evaluar el trombo proveniente de la aorta ascendente, en la sospecha de endocardititis infecciosa, ¿sí? Para eso se hace la ecografía transesofágica. Exacto, Jorge, porque está más cerca. Muy bien, sí, por eso. El Holter de 24 horas, el electro, ¿verdad? O la monitorización continua del electrocardiograma, cuando también hay una persistencia en la hipótesis de que esto es una fuente cardioembólica, tengo que hacer entonces Holter, ¿sí? Yo, la verdad, a todos le pido que hace mi paciente con ACV, por más que su electro, obvio, si el electro es normal, ¿verdad? Hay que buscar, como le dije, en pacientes mayores, FA siempre. FA paroxística en este caso, porque si es una FA crónica va a aparecerlo ya en su electro de base, ¿sí? Bueno, Holter entonces un electrocardiograma continuo, o sea, puede hacer, como le dije, ya de una semana se puede hacer hasta de un mes, eso se implanta, eso es implantable. No conozco eso sí no conozco, porque ya leí que hay también, Holter de un mes. Disección, pacientes jóvenes con ACV, busquen disección arterial. ¿Cuándo voy a pensar en disección? Voy a decir, María Clara, ¿cuándo? El paciente joven que tiene un ACV isquémico y te refiere que le duele el cuello. ¿Tiene ACV? Ni un ACV le hace doler el cuello, María Clara. Ni un ACV te hace doler el cuello. El cuello, si duele, es porque las arterias, ustedes saben, la migraña es un dolor por una dilatación vascular. O sea, las arterias tienen receptores de dolor. Entonces, las arterias si se disecan, la parte del endotelio igual, eso produce dolor. Entonces, una disección arterial carotidia o vertebral duele, ¿sí? Entonces, el paciente que viene con una ACV isquémico, demasiado me duele esta parte. Busca disección arterial. ¿Podés hacer ecodoppler? Sí. ¿Cuál es el problema del ecodoppler, María Clara, para la disección? Bueno, va a ser difícil. Es muy operador dependiente. Uno, depende del nivel de ecografía medio caigüeya de sus el número 20 de pacientes, ya no va a querer buscar tan bien ahí y depende mucho de lo que él mira y lo que ve ahí. De repente es vertebral. De vertebral, ustedes saben que ecografía para la arteria vertebral es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay hueso. La arteria vertebral está dentro del agujero vertebral, ahí en las vértebras cervicales, ¿verdad? Y eso es muy difícil de ver. Ahí yo opto por angiotac o angioresonancia y se ve la imagen, vamos a ver si no tengo acá, bueno. La imagen está de semiluna, que es el trombo, que está así, vos ves una arteria en el axial y en la mitad así tiene una semiluna, que está el trombo dentro de la disección.
Entonces, ¿cuándo pensar en paciente con ACV? En jóvenes, menores de 50 años, decimos ACV jóvenes. Dolor cervical, dolor en zona frontal alrededor del ojo, cuando hay dolor occipital, si es vertebral, ¿sí? Historia de un trauma cervical, como le comenté, era que nosotros presentamos en la residencia unos casos de ACV en jóvenes, y entre ellos lo más frecuente fue la disección. Una fue cuando estaba haciendo un tratamiento odontológico, una extracción de muela, hizo el movimiento, hizo una disección y hizo una ACV. Otro fue una caída de moto, que no se cayó fuerte la señorita, una chica era en Asunción. Se cayó, pero se nota que hizo un movimiento fuerte de los cuellos, hizo una disección. Uno fue jugando tenis y así. Bueno, entonces, pensar en pacientes que tuvieron un movimiento brusco del cuello y después tuvo una ACV. Otro caso, para los que les gusta ir al masajista, ¿verdad? Y compañía, don fulano, que te hace todo, ¿verdad? Tuve una paciente que era, pero esta es una señora de edad ya, y le estaban haciendo el tratamiento típico de este tipo quiropraxia, ¿verdad? Y le hizo un movimiento brusco del cuello y secó. Bueno, zumbido pulsátil, generalmente cuando una arteria, principalmente las arterias que van al oído. Horner, ¿se acuerdan de Horner? Eso es en semiología, dimos, ¿eh? Cuando se afecta, ¿por qué por qué puede haber Horner en la disección arterial? ¿Quién puede responder eso? Tenemos todavía 15 minutos para terminar esta clase. Díganme eso, por favor. Si no semio, quiere decir que yo di de balde. Horner, ¿por qué se ve síndrome de Horner en una disección de la carótida? La cadena La cadena simpática, simpática está pasando por ahí, al lado muy de... bien. Pasa, no, alrededor, luego me dice, no es por ahí. Alrededor, luego de la carótida está la cadena simpática. Le rodea a la arteria carótida interna la cadena simpática hasta llegar a la cabeza, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características del síndrome de Horner? Había ptosis y cuando estaba afectado el simpático, ganaba el parasimpático entonces había miosis. Miosis, sí. Sí. Y No hay tosis. dilatación, entonces hay miosis, porque el simpático no funciona, entonces hay miosis, tosis, porque hay un músculo que se llama músculo de Müller, que está inervado por el simpático después. Anhidrosis también, el sudor también, ¿verdad? Anhidrosis también. Muy bien, y puede haber un soplo también, puede haber un soplo cervical ahí en la zona de la disección. Bueno, estas son causas infrecuentes, pero si tenés un paciente joven y no sabe la causa, no estaría mal estudiar esto HIV, ahí sí, sífilis y compañía. Todas estas enfermedades, drogas, lo que siempre también hay que preguntar, pacientes jóvenes. Ya tuve también pacientes que ACV isquémico posterior a cocaína, anfetamina y esas cosas. Sí, hay. Bueno, ahí entramos en el tratamiento. Entramos al tratamiento, esto es más rápido, porque ya dije varias veces. Entonces tenemos que saber las causas para poder garantizar el éxito de la prevención secundaria. Si no sabemos la causa, vamos a chutar todo de balde, no vamos a hacer nada. Entonces investigamos la causa, vemos la causa de ACV y hacemos la prevención secundaria. Y ahí podemos hacer el tratamiento correcto y la reducción de la tasa de ACV recurrente, ¿verdad? Entonces, si hay hipertensión, sencillo, se trata la hipertensión, ¿verdad? No hay nada de otro mundo. Hay que tratar la presión alta, obvio. La hipertensión arterial, vamos a ir al caso del paciente que ingresó, se le trombolizó. Ustedes saben que tenemos que tratar esa hipertensión de una manera especial. Dijimos, si está con una trombolisis, dijimos que tenemos que mantener menor a 180, 105. Si es un paciente que no se va a trombolizar, tratamos al paciente solo si es mayor a 220, dijimos, ¿verdad? Y se puede introducir ya ese paciente con el que se hizo la trombolisis. A partir de las 24 32 horas después de la ACV ya podemos empezar a darle su antihipertensivo, ¿sí? Y la recomendación del paciente que tuvo ACV es mantener menor a 140-90 al paciente, ¿verdad? Pues sin apurarse, como le dije, ¿sí? Sin apurarse, eso tranquilo. Los primeros días es normal que esté un poco alto, van a ir bajando de a poco. Terapia antiplaquetaria sería aspirina o clopidogrel en ACV lacunar, en ateroma de arco aórtico, todo lo que sea causas vasculares, ¿verdad? La disección se puede también hacer anticoagulante, pero todavía está eso, todavía no se pusieron de acuerdo.
Aspirina debe iniciarse en las primeras 48 horas después de la ACV. No si se le va a trombolizar, no, Melissa, no le vas a dar aspirina al paciente que le estás trombolizando porque ya le está dando el otro trombolítico y otra vez la aspirina. No, por eso te recomendé que no le dé nada al paciente si le vas a trombolizar. Si no le vas a trombolizar, mete la aspirina. Y bueno, después de las 24 horas de su trombolisis, sí, ya le puedes dar aspirina. Esto es opinión de expertos, no hay una evidencia 1A, pero si el paciente, eso pasa muy frecuente, el paciente te dice, yo tomo la aspirina, doctor, y tuve una ACV, y la causa es aterotrombótica. Bueno, hay dos cosas que tengo que hacer ahí, dos apuntes. Si el paciente viene, yo tomo la aspirina y tuve una ACV, ¿qué tengo que hacer, Melissa? Aparte dice ahí cambiar por clopidogrel, cambiarle por el otro antiplaquetario, pero ¿qué más? La lógica que te dice. Tomo aspirina, Melissa. ¿Qué hago? Voy a tomar clopidogrel y ya, con eso ya estoy con menos riesgo porque no quiero tener otro ACV, Melissa. F por mi lógica. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar causa cardioembólica. De repente es cardioembólico el tema, no es aterotrombótico. Entonces, vos le estás ahí tratando con aspirina y el paciente lo que necesita es una warfarina, ¿verdad? Entonces, buscar la causa que no sea de origen cardioembólico. Entonces, enfermedad aterotrombótica intracraneal. Eso es cuando el paciente tiene una ACV aterotrombótico por origen intracraneal. Se puede hacer la doble antiagregación, aspirina más clopidogrel por 90 días. Ese es un estudio nuevo, ¿sí? El estudio se llama estudio Chance, que se hizo primero en China, después se hizo también en Estados Unidos. Se demostró que pacientes que tienen una ACV isquémico de origen aterotrombótico, de origen intracraneal, no por arterias grandes, sino intracraneal, la doble antiagregación con aspirina y clopidogrel por 90 días, por 3 meses, previene los ACV recurrentes. Después de 3 meses te quedas con uno nomás. Después de 3 meses te quedas solo con aspirina o con clopidogrel. Paciente de escasos recursos, jala aspirina, más barato. Clopidogrel más caro. Obviamente debe estar acompañado de antihipertensivo y estatina. Y controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Ok. Resumiendo, enfermedad aterotrombótica extracraneal. Todos los pacientes con enfermedad aterotrombótica de origen aterotrombótico de origen extracraneal deben usar o aspirina de clopidogrel, estatina, atorvastatina, lo que se recomienda, atorvastatina. Se recomienda 80 miligramos de atorvastatina los primeros 3 meses, luego se puede bajar a 40 de atorvastatina. En el consenso europeo le agregaron rosuvastatina también. Se puede usar rosuvastatina. Control de los factores de riesgo cardiovasculares, todos. LDL menor a 100, bajar de peso, hacer actividad física. Ahora ya vamos a ver de acuerdo a la estenosis. Por eso el ecodoppler debe figurar, aparte de las características de la placa, si es o no ulcerada, si está inestable, tiene que poner si la estenosis es menor a 50% o mayor a 50%. Si la estenosis carotidia es menor a 50%, acá, solo lo de acá, antiplaquetario, estatina y control de factores de riesgo. Si es la estenosis mayor a 50%, ya se indica la arteriectomía, la cirugía para limpiar esa arteria. O la angioplastia con stem, que es tratamiento endovascular, donde se puede poner una stem. Eso en los casos tiene menos evidencia, más la evidencia de arteriectomía, pero la arteriectomía debe ser hecho por un equipo quirúrgico que tenga una mortalidad menor a 3%. Estenosis mayor al 70%, ahí también obviamente ya hay más evidencia todavía de que hay que hacer una arteriectomía o una angioplastia con stem. La angioplastia con stem, pues poner un stem, porque el paciente tiene mucho riesgo de cirugía, no va a aguantar la cirugía. Entonces, paciente cardiópata con hepatopatía grave y compañía de POC grave que no va a poder aguantar una cirugía de arteriectomía, se le puede poner un stent ahí. Entonces, paciente con ACV isquémico lacunar, control intensivo de los riesgos vasculares, hipertensión, diabetes, dejar de fumar, hacer actividad física. Si es cardioembólico, ahí terminamos con esta parte, ahí es anticoagulantes. Si es cardioembólico, usar anticoagulante. No le vas a salvar nada, Melissa, con su aspirinita.
doctor, yo no le quiero dar a mi papá anticoagulante, yo tengo miedo porque leí que eso le puede provocar sangrado. Voy a usar la aspirina, placebo le está diciendo, ¿verdad? Porque la aspirina no evita el coágulo. Sí, porque tengo pacientes que me dicen eso, ¿verdad? Que no quieren usar anticoagulantes y quieren nomás, pero la aspirina no es lo mismo. Le dicen lo a la aspirina anticoagulante, le dicen, bueno, la aspirina no es anticoagulante, es antiplaquetario, le explico yo. Eso su función es para la arteria, no el corazón. Warfarina o los nuevos anticoagulantes. ¿Cuáles son los nuevos anticoagulantes? Apixaban, Rivaroxaban y compañía. Anticoagulación. ¿Cuáles son las principales indicaciones de anticoagulación? Fibrilación auricular. Lean Chasbaz, Hasblet. Eso nos puse acá, pues le voy a enviar después. Chasbaz y Chasblet son unas escalas, ¿sí? Para FA. Se habrán leído luego cuando leyeron cardio. Trombo, obvio, un trombo en la aurícula o en el ventrículo izquierdo. Un infarto con supra-ST de pared anterior con formación de un trómbolo. Una fracción de eyección muy baja, menor a 35% de fracción de eyección, quiere decir que el corazón late apenas y se queda un remanente de sangre y eso forma coágulo, trombo. O una enfermedad cardíaca valvular, ¿verdad? Eso es anticoagular del paciente. Warfarina, y la meta es tener un INR de 2 a 3. De nada te sirve darle warfarina y su INR de 1.5, no le estás anticoagulando. Y bueno, lo bueno de los nuevos anticoagulantes es que no se tiene que controlar el INR, ¿verdad? No hace falta controlar cada tanto el INR. ¿Cuáles son los nuevos? Dabigatran, que se usa cada 12 horas, 150 miligramos, de acuerdo al cliente de creatinina. Rivaroxaban se usa una vez al día nomás. Apixaban y Endoxaban. La eficacia es semejante. Tiene menos riesgo de hemorragia. La dosis es más fija. Menos interacción. Inicio más rápido. Pero ¿cuál es el problema? Si sangra el paciente, Melissa, no tenemos todavía medicamento para usar en la warfarina. Sí, ¿verdad? Mira, Dabigatran, 150 cada 12. Se puede usar en mayores de 80 años, 110 cada 12, por el riesgo de sangrado. Rivaroxaban se usa una vez al día nomás, 20 miligramos al día una vez. Este se usa cada 12. Y así, depende del cliente de creatinina, se puede bajar un poco. La FA, siempre, como le dije a ustedes en la clase anterior, pensar en FA en un paciente con ACV, y más todavía así es más, el paciente mayor. Porque un cuarto de los pacientes con FA tendrán causas potenciales para ACV, y considerar que la etiología más probable y que tiene un tratamiento, ¿verdad? Es la principal indicación de prevención secundaria con anticoagulación, ¿verdad? El riesgo de ACV en un paciente con FA es de 5% al año. La escala de Chasbaz se estima para ver el riesgo de ACV en presencia de otros factores de riesgo aparte de FA. El Chasbaz se usa para FA, ¿sí? Esta escala, un score parecido al que puse yo, el ABCD, eso, un score que se evalúa para ver el riesgo de ACV. Y Hasblet es un score que se usa para estimar el riesgo de hemorragia. Los argeles, cuando tenés, Melissa, un paciente con Chasbaz alto, o sea, tiene alto riesgo de ACV y le vas a anticoagular, pero tiene un Hasblet alto también, alto riesgo de sangrado. Ahí es, Dios te bendiga, ¿verdad? Ahí le decía al paciente que, bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Y le dejaba que ellos decidan. Tener alto riesgo de sangrado, pero alto riesgo de ACV. Doctor, en vez de la warfarina, ¿se puede usar acenocumarol también o no? También se puede. Sí. Inicio de la anticoagulación, lo que se recomienda es, bueno, ese es el error frecuente que veo en un paciente con un ACV isquémico agudo, hizo hoy el ACV isquémico y ya le anticoagulan, ya, porque usan como trombolítico. El anticoagulante no es un trombolítico. Y lo único que hace es aumentar el riesgo de transformación hemorrágica al darle anticoagulante en forma aguda. Entonces, no se recomienda anticoagular al paciente con ACV isquémico agudo. Y si peor todavía, si el ACV fue cardioembólico y es grande, de toda la arteria cerebral media, es razonable postergar la anticoagulación después de los 14 días recién. Espera 2 semanas para anticoagular. Pero si el ACV no es tan grande, es pequeño, no tiene riesgo de transformación hemorrágica, podés usar antes ya a los 3, 4 días, podés usar tu anticoagulante. Pero no en el primer día, pensando que eso le va a hacer que no es un trombolítico, ya le dije. En la disección arterial, pacientes jóvenes con dolor cervical y tiene ACV, entonces puedes anticoagular, pero eso es todavía, como dice ahí, es controvertida.
Se usa la terapia antiplaquetaria también o la anticoagulación. Se puede hacer una angioplastía con stent, ¿verdad? Si hay un compromiso hemodinámico, se puede también entrar y la disección, poner un stent ahí donde está disecado. La Asociación Americana de Stroke lo que dice es usar antiplaquetario o anticoagulante, uno de los dos, cualquiera, por 3 a 6 meses. Y terapia endovascular con stent si hay eventos recurrentes. Igual con los antiagregantes o los anticoagulantes, usar ya un stent si hay en el paciente que hizo una disección. Y por último, estatinas. Tratamiento de primera línea para la dislipidemia después de la ACV, ¿verdad? Hipolipemiantes, principalmente la atorvastatina, dice atorvastatina, la estatina justamente, para mantener un LDL, colesterol malo, ¿verdad? Menor a 100, y eso ya se inicia durante la internación. Interna al paciente yo ya le indico ya atorvastatina de 80 miligramos con la cena, generalmente se da con la cena, por 3 meses y luego le va. Si tiene intolerancia o no responde a la estatina, le puede usar ezetimibe. Control, bueno, me faltó esto, me quedó al final. Control también glucémico es súper importante. Dijimos que el paciente debe mantener durante su etapa aguda de ACV entre 140 y 180 miligramos por decilitro de glicemia. ¿Por qué? Porque dijimos que esa glicemia está muy alta, eso favorece a la muerte de la penumbra. Y bueno, eso tenemos que estar tratando al paciente con una ACV y una diabetes no controlada con insulina, corrigiendo eso, ¿sí? Como conclusión, el manejo adecuado para la prevención secundaria de la ACV varía de acuerdo a la etiología. Epa, miastenia, dice, miastenia. Ya está. Voy a cerrar esta parte y voy a empezar otra vez.